Con gusto a Rubén Moreira, líder de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados. Rubén, gracias por estar aquí, bienvenido. Al contrario, muchas gracias por esta posibilidad de comunicarnos contigo y con tu gran auditorio. Gracias, diputado. Empecemos por lo más reciente, la nueva ley del Infonavit. La aprobó el Senado de la República. Convocarían a los diputados a un periodo extraordinario para aprobarla mañana antes de que termine el año. Eso ya no va a ocurrir, pero vendrán con todo en enero. Te pregunto, diputado Rubén Moreira, ¿qué va a suceder con esta ley que termina con la conformación tripartita en partes iguales del Consejo del Infonavit, por un lado, gobierno, patrones, trabajadores, pero por el otro, pues que pone en riesgo los ahorros de los trabajadores? Dame tu opinión. Bueno, tú lo has descrito muy bien, la condición de esta iniciativa ya votada en Senado, es decir, está en minuta en la Cámara de Senadores, ya llegó. Yo pondré un breve contexto. Los patrones tienen obligación, dice la Constitución, de darle habitación, casa a los trabajadores. Para que esto se materialice, allá en tiempos del presidente Echeverría, se creó el Infonavit con aportaciones de los tres partes, de los trabajadores, de los patrones y de alguna manera del gobierno, pero con una administración tripartita, pero en igualdad de circunstancias. Y esto hacía que el gobierno fuera árbitro entre trabajadores y patrones. Hoy se manda una iniciativa en la cual el gobierno ya no es árbitro, sino es el que decide. Él decide qué hacer con un dinero que no es del gobierno, es de los trabajadores. Un dinero además que los patrones pues entregan a través de salario, pero que les garantiza a los patrones que a sus empleados les den en algún momento una vivienda. El gobierno pretende quedarse con estos recursos, controlando el Infonavit, designando sin la participación de trabajadores y patrones al director, sacándolo de la vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y estableciendo una constructora del gobierno. ¿Dónde está? Está en Cámara de Diputados. Se iba a votar en un periodo extraordinario que sería el día de mañana, sería porque se canceló esa posibilidad, pero seguramente será en enero o en febrero. Siendo optimista y además pensando en que los partidos atendemos a la gente, pues yo esperaría que se consultara a los trabajadores y a los patrones. Es dinero de los trabajadores. Y si estos aceptan esta aberración, pues qué decir. Pero si las grandes centrales obreras y los trabajadores dicen no, pues esto se debería de frenar. De lo que estamos hablando, diputado Rubén Moreira, pues no es de recursos menores. Estamos hablando de 2 billones de pesos, 2 millones de pesos de ahorros de los trabajadores. Ese es el monto del que estamos hablando. ¿Qué va a pasar con eso? Es correcto. Yo agregaría, son 2.4 billones de pesos, que es muchísimo dinero. Pongo un ejemplo, el presupuesto de todo el país son 9 billones de pesos. Lo que pagamos por servicio de deuda es más o menos 1 billón de pesos. Entonces, es mucho dinero. Y por otro lado, decir, nadie está en contra de que se construyan casas para los trabajadores. Al contrario, todos lo queremos que se haga. Las problemáticas no pasan por ese dinero, pasa por especulación de la tierra, pasa por especulación de los gobiernos, sobre todo municipales y estatales, pasa por malas constructoras, pero no pasa por lo que ellos quieren hacer. Y lo digo con todo respeto, no es dinero del gobierno, tampoco es dinero de todos los mexicanos, no, es dinero de los trabajadores que están afiliados al IMSS o de algunos trabajadores que con convenios pues causan o pagan al Infonavit. Entonces, no se puede decir esto de que el pueblo nos mandató, que es una falacia que utiliza, argumentativa, que utiliza mucho Morena, porque ese no es dinero de todos, es dinero nada más de esos trabajadores. A partir de lo que ha sucedido en este primer periodo ordinario de sesiones,
de la nueva legislatura que se instaló el 1 de septiembre. Te quiero preguntar, diputado Rubén Moreira, ¿por qué el afán del gobierno de controlar absolutamente todo? Quieren controlar los tres poderes de la Unión, no hay duda de ello, y seguramente lo van a lograr. Desaparecieron los órganos autónomos, ellos se regulan a sí mismos, pero quieren también hacerse de estos 2 billones, 2.4, ya me dijiste tú, de recursos del Infonavit, Rubén. Bueno, empezaría por lo último, lo del Infonavit, lo de las Afores, pues básicamente porque el gobierno no tiene dinero, porque tuvimos un gobierno anterior que tuvo una borrachera presupuestal tremenda, que gastó en todo y vemos poca inversión productiva. Eso es lo primero. Lo segundo es, démonos cuenta y aceptémoslo. Vamos caminando a un régimen autoritario, si no es que ya estamos en él, como ha sucedido en muchas partes del mundo. Un régimen que además utiliza varias herramientas, entre ellas una narrativa demagógica, una narrativa polarizante. Al final todos terminamos peleados con todo el mundo o agarramos adversarios que ni nos imaginamos, ¿no? Entonces estamos construyendo eso. Y además y lo digo con mucha responsabilidad, Guillermo, y más porque estoy en un programa muy serio como el tuyo, estamos ante la toma de decisiones de un gobierno que van en camino de perpetuarse en el poder. Y si no, veamos el tema de la reforma al Poder Judicial. Es claro que no va a haber una elección en los términos que se puso en la Constitución. Bueno, no es una reforma de justicia, no lo estoy justificando, pero aún así, eso no va a suceder. Y no dudes que hagan otra reforma constitucional para tratar de arreglar pues todo lo que ya traen ahí, ¿no? Ahora que hablas de seriedad, diputado, pues una pregunta muy seria: ¿hasta dónde llegará este avasallamiento de la política? Bueno, pues puede llegar hasta tener un régimen dictatorial, ¿no? De un solo partido, un régimen sin contrapesos, porque reduzcan conscientemente a la oposición, porque no haya rendición de cuentas, porque controlen los procesos electorales. Este caso del Poder Judicial, pues va a punto de quedar en sus manos totalmente. Esa es hacia donde podemos ir. Ahora, ¿dónde se paran estas cosas? Pues en una nación como la nuestra puede parar en una quiebra económica, ¿no? Ahí puede suceder, o puede suceder que haya presiones internacionales de tal magnitud que un gobierno como el de México pues se detenga en este tema de la destrucción, ¿no? Pero no son buenos momentos para este país y podrían pensar que somos alarmistas, sobre todo porque hay una ilusión monetaria. La gente recibe dinero y dice, bueno, ¿por qué este señor o este señor me están diciendo que las cosas están mal cuando yo recibo dinero? Pero si esas personas se sientan y ven que no hay servicio médico y ven que las carreteras están destrozadas y perciben que la educación está teniendo problemas, pues deberían de estar reflexionando que algo anda bastante mal, ¿no? A partir de todo esto que refieres, diputado Rubén Moreira, te pregunto, ¿cuál es el balance del primer periodo ordinario de sesiones de esta legislatura, en la que se han realizado en estos muy pocos meses, del 1 de septiembre para acá, 16 reformas constitucionales? Pues fue un periodo muy intenso. Ellos se quedaron a la mala con las 2/3 partes en las cámaras. Primero, con una interpretación que no es correcta en el tema de la sobre y subrepresentación. Y por otro lado, cuando les faltaban senadores, pues ya los vimos, ¿no? Salieron a cooptarlos, a traerlos a su esfera de influencia, pues a la mala, ¿no? Se votaron algunas cosas buenas. El PRI apoyó y llevó a la Constitución los programas sociales, pero se votaron otras muy malas por parte de la mayoría, como esta destrucción del Poder Judicial, que ahora nos tiene una crisis necesaria, porque no es una reforma de justicia, porque la gente no va a elegir a sus jueces como se les dijeron,
porque no saben cómo elegirlos, porque no se hizo un simulacro anterior. Este domingo tuvieron las elecciones en Bolivia del Poder Judicial, pero ellos nada más eligen 2, 3 órganos de carácter nacional. Por cierto, no eligen a los jueces, no eligen a los órganos electorales, como acá se quiere hacer, al Tribunal Electoral. Y fue un fracaso rotundo. Además, está en una crisis constitucional tremenda. Pues todo esto lo quieren traer al país y además no saben cómo hacerlo. ¿Por qué? Pues porque se le ocurrió a una persona, empujó estas 19 reformas constitucionales, más algunas que todavía por ahí faltan, y pues ahí se aventaron, ahora sí, como alborras, y pues vamos todos a un problema grave. Esto sin contar de que el próximo año los americanos tendrán un nuevo gobierno que nos va a pasar 3 facturas: migración, seguridad y pues nuestra política económica con otros bloques internacionales, para ser claros y precisos, con China. Ahora que lo mencionas, ¿cómo supones que nos va a ir con el gobierno de Donald Trump? Pues yo creo que mal. Yo creo que mal, porque él construyó su triunfo a partir, como lo hacen ahora muchos partidos políticos, a partir de un enemigo, y ese enemigo somos nosotros, y buscan cosas que justifiquen esa enemistad. Una de ellas es la inseguridad, otra es la migración, y otra es decir, pues nuestros socios tienen un segundo socio, que son los chinos, y no nos son leales. Y entonces yo no creo que nos vaya bien. Ya es sabido que se están preparando estas órdenes ejecutivas que tienen los americanos, pues para dictar políticas públicas con el mandato presidencial. Esa es una cosa que ellos pueden hacer. Y nosotros somos el villano favorito de ellos. Nos pesca en un mal momento, en 6 años de que no se construyó competitividad, no tenemos electricidad, no tenemos buenas carreteras en el norte, no mejoramos nuestra educación superior, se paró todo lo que es investigación, no se procedió a sacar el gas del fracking y tener nosotros independencia en la producción de gas, porque hoy dependemos totalmente de los americanos del gas. Es falso que se mejoró el campo. Hoy importamos más trigo, más maíz, más frijol. Entonces somos exactamente lo que se decía que no íbamos a hacer, es lo que somos, dependientes del exterior, y hay una ilusión monetaria, es decir, se creó la fantasía de que se habían aumentado los salarios mínimos cuando en un país de 130 millones de personas, menos de 100,000 lo están recibiendo, y que bueno, se creó la ilusión monetaria a través de los programas sociales que están rebasados por la inflación y la ilusión monetaria de las reservas. Entonces la gente piensa, y eso es lógico y natural, que estamos muy bien, cuando en realidad estamos muy mal. Es como la familia que vive de la tarjeta de crédito. Bueno, tu respuesta nos dice muchas cosas, pero déjame insistir con la siguiente pregunta. ¿Estamos haciendo lo que tenemos que hacer para la revisión o eventualmente renegociación del TEMEC? Bueno, esta es una revisión, ¿no? Lo que viene. Yo creo que va a ser una causa de amenaza para nosotros, y desgraciadamente yo creo que vamos a ir por esta ruta. Vamos a comprometernos, más bien dicho, el gobierno se va a comprometer a detener la migración. Esto nos cuesta a nosotros en temas de seguridad, en temas de presupuesto, en temas de violación a los derechos humanos, en temas de mala fama con nuestros vecinos del sur, pero eso nos lo van a imponer. Segundo, corremos el riesgo de algún tipo de acuerdo, convenio violatorio de la soberanía en temas de seguridad. Por eso yo también veo que pues, el señor Harfuch se está apurando en generar una imagen de que las cosas van bien. Y tercera, nos van a obligar seguramente a romper muchas relaciones económicas con otros países para sujetarnos más a los americanos. Esto también hay que poner una cosa: el gobierno de Canadá que estamos viendo no va a ser el que va a negociar el TEMEC, va a ser otro que es también, por cierto, de corte conservador, porque desgraciadamente el señor Trudeau pues no va
a ganar su partido porque le están pidiendo que se vaya ahora mismo. Y nosotros no estamos bien parados, es decir, no tenemos los mejores funcionarios donde deberían de estar, no hay gente de experiencia, no hay humildad, por ejemplo, para decirle a un señor como Ildefonso Guajardo, decirle, oiga, Ildefonso, ayúdanos con este tema, porque él ha negociado ya 2 TEMEC, y decirle a ese tipo de personas, oye, ven, ayúdame a negociar, dinos qué van a pasar, tú que los conoces, se van a aferrar con funcionarios que no tienen experiencia o que son figuras, pero que no están en ese día a día de trabajar internacionalmente en estos temas. Así nos va a ir, ya veremos. Rubén Moreira, líder de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados, ¿cómo será, desde tu punto de vista, el segundo periodo de sesiones del Congreso después de este muy intenso primer periodo que está terminando justo ahora? Bueno, seguramente tendremos mucha legislación secundaria, porque por primera vez, Guillermo, ahora con Morena, se reciben las reformas constitucionales, pero no vienen con los proyectos de leyes secundarias. Esto antes era normal y eso permitía al legislador, a los especialistas, a los sectores público y privado, incluso a los académicos, decir, bueno, pues esta reforma en realidad va hacia este rumbo. No, ahora avientan una sin tener la segunda, por eso traemos pues estas leyes contradictorias, con faltas de ortografía, con malas sumas, con artículos que se repiten, con todo esto. Entonces seguramente tendremos una intensa actividad secundaria en el segundo periodo, y por ahí creo que quedaron 2 reformas constitucionales todavía pendientes, la de las minas, si mal no recuerdo, y alguna otra que están ahí pendientes, perdón. Pues ya iremos comentando sobre la marcha. Diputado Rubén Moreira, gracias por estar aquí. No, hombre, al contrario, Guillermo, te agradezco mucho tu generosidad y la posibilidad que nos das a la oposición de estar en tu importante programa y en este importante medio. Muchas gracias, gracias Rubén.